Continuamos con más de Noti Express y hablaremos acerca de cuál es la curva de las emociones en la pandemia, cómo manejarlas, cómo controlarlas, cómo encaminarlas. Nos acompaña Ramiro Ponce, él es coach ejecutivo y experto en el tema. Muy buenos días, Ramiro, adelante. Buenos días, Katy, buenos días, Saraí. Un gran gusto estar con ustedes. Y bueno, pues para que sepan un poquito de mí, yo soy ingeniero electricista, luego matemático y después psicólogo, pero soy más o menos normal, no tengan pena. Entonces, estoy acá para servirlas y me especializo en lo que es gestión del cambio y liderazgo. Trabajaba en toda Latinoamérica. Ramiro, tenemos una duda. ¿Cómo se pueden manejar estas emociones que en la pandemia del COVID-19 ha dejado a muchas personas con más ansiedad, pues con depresión, y es como una montaña rusa de emociones debido a la situación que atravesamos? Correcto, y efectivamente lo que pasa es que cuando no tenemos idea de cuándo algo va a terminar o exactamente qué viene, hay un hambre de certidumbre, porque lo que sentimos es incertidumbre. Entonces, digamos, en este caso hay ciertas etapas. La primera etapa es la negación, que es cuando decimos, no, este virus no existe, es una gripe fuerte, queremos hacer como que no existe, pero la realidad se impone, y entonces cuando ya aceptamos eso, viene lo que sería la cólera. La cólera es cuando decimos, pero qué injusto, me bajaron el sueldo en el trabajo, o incluso hasta me despidieron, me tiraron como un trapo viejo, en fin, mucha cólera porque algo que se percibe injusto. Y en relación hay que reconocer que con este virus están pasando muchas cosas que son injustas, pero que tampoco no son culpa de una persona, sino que son culpa de una enfermedad, y eso a veces lo hace un poco más difícil de aceptar, ¿verdad? Cuando pasa la cólera, digamos, entonces entramos a la etapa más importante, que es el regateo, y es cuando empezamos a quejarnos. Si por lo menos me hubieran avisado con más anticipación, si el profesor me hubiera dado los 2 puntitos que me faltaron para llegar al 61, si Dios hubiera sido mejor conmigo, si hubiera nacido en otro país, qué sé yo, es todo los hubiera, ¿verdad? Y luego cuando caemos en la cuenta que efectivamente sí, perdí el examen o no me fue muy bien, este coronavirus sí me afectó y ya no tengo trabajo, entro en un pequeño bajón, ¿verdad? Lo importante en el bajón es que no agobiarnos pensando que no tiene tamaño. La pregunta clave acá es ¿qué es lo peor que me puede pasar? Porque es increíble las jugarretas que le hace a uno la imaginación cuando uno en la noche sobre todo hace tsunamis en un vaso de agua, ¿verdad? Entonces fíjense, negación, cólera, regateo, el bajón, y luego viene el periodo de prueba, que es cuando ya al final aprendemos, empezamos a buscar oportunidades, reaccionamos de manera positiva y empezamos poquito a poco a salir de la crisis. Pero todo eso que les he mencionado pues lleva un cierto tiempo, ¿verdad? Me encanta la forma en la que lo explica, y creo que todos de alguna u otra forma hemos pasado por todas esas etapas. Aprovechando entonces su experiencia, ¿cómo nos sentimos tranquilos? ¿Cómo logramos encontrar esa paz mental en estos momentos en el que precisamente, como usted dice al inicio de esta entrevista, hay una gran incertidumbre? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo diría que en la parte de la cólera, si uno es el colérico y está bravo, la sugerencia es no tome ninguna decisión clave en esa época, porque probablemente va a ser equivocada. En el regateo, si usted ve que alguien está quejándose mucho, un familiar o un trabajador, denle un pequeño sacudón, pero en el sentido de decirle, mira, es cierto, todos quisiéramos que no hubiera pasado eso, todos quisiéramos que las cosas fueran como antes, pero ya no son. Lo que tenemos ahora es esto. Entonces, con esto que tenemos, ¿qué podemos hacer? Miremos hacia adelante, y por poquito que sea, miremos qué podemos hacer con esto, porque ver para atrás es muy difícil caminar hacia adelante con un carro si vamos todo el tiempo mirando por el retrovisor, ¿verdad? Y yo no digo que sea fácil, es duro, pero vale la pena hacer el intento de ver con lo que tengo ahora qué puedo hacer. Puedo modificar mi negocio, puedo darle un cauce nuevo. Si ya estoy en el bajón, entonces es importante pedir ayuda, eso es muy importante. Y preguntarme lo que decía antes, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Porque es cierto, es una situación no fácil, pero usualmente lo peor que me puede pasar no es tan grave como las fantasías que hace mi cabeza. Somos especialistas en hacer fantasías terribles, y a veces la realidad no es bonita, pero tampoco es tan terrible como nos lo imaginamos.
Y finalmente, pues mantenernos aprendiendo, ser amable con todo el mundo, eso es muy importante. Vamos a necesitar alianzas para salir adelante, tener metas al menos de corto plazo, hacer una agenda diaria, tener un horario regular, mantenerme lo más optimista que pueda, hacer llamadas solo porque sí a mi gente, eso ayuda mucho. No hay nada más confortante que el jefe lo llame a uno para decirle, mira cómo estás, cómo está tu familia, y no te hablo para nada de trabajo, solo quiero saber cómo te sentís. Yo creo que esos son algunos tips que nos podrían ayudar por lo menos a sentirnos un poco mejor a lo largo de esta pandemia. Ramiro, se habla pues de todas las emociones malas que esto ha causado en las personas en cuarentena debido al encierro, debido a que no pueden compartir con sus amigos, pero también hay que hablar de las cosas buenas que ha generado en personas, que ha cambiado hábitos de varias personas, ha ayudado a reflexionar. Incluso pues he tenido la oportunidad de escuchar a personas que han cambiado su forma de pensar, pues compartir más en familia, valorar más lo que antes no se hacía. Entonces también que nos puedas hablar un poco al respecto, de que también no solo del lado pues también que ha generado un caos, sino también del lado que ha servido que esto varias personas mediten y cambien en alguna forma. Muchas gracias. Yo quisiera aclarar una cosa, digamos, las emociones que mencioné, la negación, la cólera, el regateo, no son negativas, son emociones normales. Lo que pasa es que se les ha dado, tiene mala reputación, digamos. No nos hacen sentir muy bien, que digamos. Sí, no son sabrosas, ¿verdad? No. Pero son parte del proceso, ¿verdad? Entonces son nuestras amigas disfrazadas. Ahora, es muy cierto lo que tú dices en relación a que efectivamente, ¿cuántas veces, por ejemplo, ahora ustedes miren en la red cuántos seminarios en línea hay, cuánta creatividad? Yo conozco gente que se ha puesto a llevar comida a las casas, ha desarrollado una creatividad increíble, eran profesionales, pero no vacilaron ni les dio ninguna pena empezar a hacer esto. Hay gente que no sabía usar el internet, personas a veces muy mayores, ahora ya la saben usar. El Zoom se decía, o las plataformas, hemos aprendido a usarlas, nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil no tener que gastar gasolina, tiempo, esfuerzo, no sudamos para llegar a algún lado, y uno desde la comodidad de su casa, y aquí estoy en un sillón muy sabroso platicando con ustedes, y eso son grandes ventajas también. Nos da tiempo para estar en la casa, para estar con nuestros hijos, para esos almuerzos, para los que no teníamos tiempo, bueno, pues ahora lo tenemos, ¿verdad? Entonces sí, vienen una serie de cosas positivas, y sobre todo nos lleva a pensar que tal vez va a ser importante, que vamos a regresar a un mundo, yo no creo que vaya a ser enteramente diferente, como dicen, pero sí va a haber muchas cosas distintas. Entonces nos ayuda a descubrir habilidades o a forjar habilidades que quizá ni siquiera nosotros nos habíamos imaginado que teníamos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Antes nos quejaban mucho del tiempo y ahora tenemos tiempo, y quizá tenemos mucho tiempo en casa para compartir con los hijos, para desempolvar ese cuaderno viejito de la abuelita y hacer sus recetas elaboradas que no teníamos tiempo. Eso es algo muy positivo, que hay que aprender a vivir con tener tiempo también, así como con no tener, hay que aprender con tener suficiente tiempo. ¿Cómo podríamos mantenernos motivados? Bueno, yo diría que lo importante es tener un pensamiento constante, una mentalidad de que siempre estamos creciendo, que lo importante es que siempre estamos aprendiendo, y lo mejor para mantenernos motivados es mantenernos ocupados en el buen sentido. No caigamos en la pasividad. Aunque nos muramos de miedo, demos el primer paso, vamos para adelante. Lo peor que nos puede pasar es que nos equivoquemos y aprendemos algo, pero si nos quedamos esperando a que algo bueno nos pase, nos caiga del cielo, ahí sí vamos mal. Entonces animémonos a dar el primer paso, a hacer cosas que antes no hacíamos, a hacer cosas que no hubiéramos pensado que podíamos hacer, a platicar con expertos, a platicar con gente que sabe de otras cosas. Aprovechemos sobre todo para activarnos, ¿verdad? La idea no es mantenerse preocupado, sino ocupado haciendo cosas productivas y experimentando, con un sentido de curiosidad, con un sentido, digamos, no de felicidad completa, claro, pero sí de estar curiosos, interesados en ver lo que la vida nos está presentando, porque hay mucho de bueno en esto. El tiempo. Muchas gracias por compartirnos pues estas palabras que son motivadoras y también para cambiar nuestra actitud todos los días. Muchísimas gracias, Ramiro. ¿Y dónde podemos contactarlo? ¿Cuáles son sus redes sociales para también que las personas pues si en algún momento sienten la necesidad de poder platicar o también poder escuchar este tipo de pláticas que justo nos está mencionando? ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues me gustaría decir que yo orgullosamente soy de servicios de expertos de consultoría SEC. Les dejo el correo
es SECGTM, SEC y GTM es Guatemala, @Swiss, SWISS.contact.org. Muy bien, Ramiro. Y por último, ¿podría darles algún mensaje a todas las personas de la tercera edad que nos están viendo en este momento? Bueno, miren, de la tercera edad somos varios, ¿verdad? Yo les diría que es una enorme oportunidad. Mi suegra, por ejemplo, tiene 72 años, aprendió a usar el internet, es una bala en el WhatsApp. Y si uno tiene la suerte de estar bien de su cabeza, esa es la mejor oportunidad para contactar a sus amigos que tienen tiempo de no ver, a los nietos, a través de estas plataformas. Aprendan a usarlas, no les tengan miedo, o con todo y miedo, pero anímense, ¿verdad? Tienen una gran oportunidad ahorita para estar en contacto con toda su gente querida, aprendiendo a usar un poquito de la tecnología. Vayan con algún nieto, con algún hijo que les enseñe y van a ver cómo cambia todo el panorama. Somos valiosos. Claro que son muy valiosos, Ramiro. Gracias por decirlo. Y aprovechen a hacer algo nuevo, algo que no hayan hecho nunca en su vida. Nunca es tarde para hacerlo. Muchas gracias por esa entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias, Katy. Feliz día. Chao.